Y uno empieza a analizar la participación de mujeres en la dirección de los países, es mucho más alta en América Latina, por ejemplo, que en Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos las mujeres no tienen menos, creo, 15% en el Congreso, aquí tenemos 30% y algunos países 40%, y una serie de estereotipos que no tienen mucho sentido y que es necesario cambiarlos porque sí, como nosotros los tomamos como reales, nos quita oportunidades para nosotros mismos. O sea, empezamos a tomar decisiones en función de eso. Claro, porque mientras que la percepción del peruano es de o un machista o un pobre o una víctima de la desigualdad y de la falta de democracia, la percepción del alemán es de un trabajador, dices tú, claro, muy bien en tu texto, del japonés de un paciente, un hombre muy paciente, en el caso de los norteamericanos, de gente muy eficiente. ¿Qué ha intervenido para que se nos continúe viendo así, cuando hacemos los esfuerzos que hacemos los pueblos de Latinoamérica por salir de la pobreza? Bueno, la verdad es que los datos internacionales son hechos por los países ricos. Entonces, normalmente los datos presentan aquellas cosas o la presentan de la manera en que te favorece. Y desde ese punto de vista, pues la mayoría de los datos muestran aquellas cosas en que ellos están bien. O sea, por ejemplo, te dicen, claro, vamos a medir el PBI. ¿Cuánto gana? Entonces te dicen, un peruano gana $5.000 al año promedio y ellos ganan 40.000. Pero nadie te hace, o muy poca gente hace la corrección del costo de vida. No sé cuánto te cuesta vivir allá y cuánto te cuesta vivir acá. Entonces, si allá es muchísimo más caro vivir, no tiene razón comparar 40 contra 5. Claro. O no te dicen cosas más peores, como decir, oye, ¿cuánto de lo que ellos ganan es deuda? Como lo que está pasando ahora. Resulta que tienen un gran ingreso, pero una gran parte de eso es plata que deben. O sea, ¿qué es lo que le está pasando a Grecia o a otros países? Entonces, como ellos han hecho los datos en función de eso, está muy bien que los hagan. ¿Y por qué? Porque es su foto. Nosotros tenemos el derecho de hacer la nuestra. Y lo que yo quiero es un poco mostrar eso. Hagamos nuestra foto y mostremos ambas, pero de una manera mucho más, digamos, parcializada, pero para ambos lados, ¿no? Que es una cosa mucho legítima, más legítima. Absolutamente legítima. Ahora, el problema también está, y lo dices muy bien en tu libro, en el hecho de que los propios peruanos, en un sector importante, todavía muy influyente, todavía tienen la misma percepción y se irritan cuando les dices que no es así. Hace poco, bueno, no muy poco, pero hace un tiempo relativo, Bill Gates declaró que el Perú, que ya no iban a hacer donaciones para el Perú, no, porque el Perú ya no era un país pobre. Y yo escuché esa declaración y me sentí feliz. Claro. Pero hubo una indignación en un segmento de la intelectualidad limeña que se transmitió en los medios, ¿no? Y al final ya era poco correcto decir que lo que había dicho Gates era bueno. Que nos estaba felicitando, ¿no? Por supuesto. ¿Qué nos pasa? Claro, es que, fíjate, lo que pasa es que este libro habla sobre Latinoamérica hacia afuera, pero en el fondo este libro es la continuación de otros que he hecho antes o trabajos donde lo que encontraba era que nosotros mismos, digamos los limeños, por decir los que vivimos en Lima, teníamos una visión del resto del Perú distorsionada. O sea, nosotros decíamos los provincianos y pensamos, bueno, si es provincia pues deben comer choclo con queso y bailar huayno, ¿no? Y no se imaginaban que ahí había muchísimo más progreso, mucho más modernidad o incluso más penetración de internet que en Lima, ¿no? Por decir algunos casos. Entonces, y había que decirles, entonces parte de mis libros, varios de mis libros, ha sido mostrar, oye, esa persona que tú crees que cuando tú dices los conos y tú crees estás pensando en esteritas, en realidad ahí ya no hay esteras, hay casas de 3 pisos y hay gente con estudios. Y cuando todas las de provincia, no pienses pues solo en el Inti Raymi o en las fiestas, piensa también en progreso. Eso mismo se transportaba al revés, porque mientras nosotros mirábamos con prejuicio, por otro lado hay gente que nos miraba con prejuicio a nosotros. Lo malo es que nosotros sí aceptábamos ese prejuicio como real, o lo aceptamos como real, y eso es lo que hay que cambiar, ¿no? Claro. Además, creo que la idea de lo que tú estás haciendo, por ejemplo, de ahora, en 28 de julio, empezar a mostrar lo positivo del Perú, es parte de las cosas que tenemos que hacer, porque
comparando los 28 julios de hace 20 años. O sea, yo hace 20 años, pues, pensaba y decía, yo no sé qué voy a dejarle a mis hijos, qué país voy a dejar a mis hijos. Estábamos en una situación de crisis, no había crecimiento, todavía teníamos terrorismo muy, digamos, Sí. y etcétera. En general, no era muy, muy triste. Ahora tú ves a la gente cada vez con más proyecciones, tenemos miles de personas con casas nuevas. Y estos son 28 de julio realmente festivos, ¿no? Probablemente habrán sido así hace 50 años, ¿no? Ahora, por supuesto, hay razones para celebrar. Hay muchas razones para preocuparse y trabajar más también. O sea, no es decir estamos bien, pero estamos en un camino donde estamos creciendo y eso me parece que es importante ponerlo en relieve. ¿Y por qué crees tú que, por ejemplo, las cifras de la reducción de la pobreza, que el INEI, de la manera pues, más profesional, siendo un ente además oficial, ¿no es cierto?, las publica y de repente inmediatamente surgen las crónicas y los comentaristas dudando? No puede ser posible. Eso dicen, ¿no es cierto?, que la pobreza se ha reducido en los últimos 10 años en un 50%, no, de ninguna manera. ¿No es cierto? O sea, hay una suerte de necesidad de que no sea así en un segmento de intelectuales, de periodistas también, que llega a empezar a asustar. Porque uno da la sensación de que ya no confían ni siquiera en las cifras de una entidad que no tienes por qué cuestionarla. Claro, lo que sucede también es que hay gente que uno lo entiende, o sea, solo ha vivido crisis y en el fondo ha hecho una profesión de vivir de la crisis, ¿no es cierto? O sea, el ser antisistema es ya una profesión y es el problema de que cuando las cosas cambian, ¿y ahora qué hago, no? Si yo siempre he sido contra algo, ahora yo nunca he sabido ser a favor de nada, entonces su posición va a ser tratar de encontrarle siempre tres pies al gato. Ahora, las cifras las puedes manipular. Yo escucho gente que dice, ¿cómo es posible que en el campo haya el mismo nivel de pobreza que hace 30 años? Es cierto, pero lo que pasa es que hay la mitad de gente en el campo que ahora. O sea, en las zonas rurales había, digamos, 40% de pobreza y ahora sigue habiendo 40%, que había más, un poco más. Pero lo que no dicen es que antes la gente rural era 50% de la población, hoy es 20% de la población de Perú, 22%. Entonces, claro, tú manipulas el dato y puedes dar eso. Todo depende de qué indicadores destacas. Claro, ahora con las estadísticas siempre puedes jugar, pero lo que es cierto es que está disminuyendo. También te van a decir, no, la pobreza, ¿cómo es posible? 30% de pobreza, sigue habiendo eso, o sea, 1 de cada 3 peruanos es pobre, lo cual está muy mal. Pero es como una enfermedad, pues, ¿no es cierto? Antes tenía 42 de fiebre, ahora tengo 40. No significa que ya me sané. El Perú no está sano todavía. Pero estoy en el buen camino. O sea, no es que voy a empezar a cambiar la fórmula porque todavía no estoy sano, ¿no? Es un poco eso. Y yo creo que los signos en general de la gente son bien interesantes. Un dato bien importante, yo no sé si tú te has dado cuenta de que se empieza a sentir ese amor por el Perú, la cantidad de gente que usa en sus ropas el signo nuevo del Perú espiral. Exactamente, la marca Perú. La marca Perú, la marca espiral, la marca Perú espiral. O sea, nunca nadie, los gringos nosotros hemos visto que se vestían con la bandera, ¿no? Y se ponían un sombrero con la bandera norteamericana, etc. Los peruanos nunca lo hemos hecho. Pero ahora tú ves por todos lados vas a encontrar a su gente con su marca Perú espiral. Eso es un signo de que nos estamos sintiendo más peruanos. Eso es nuevo en la historia.